Okay, I think we're ready for the intro. Perfect. Muy buenas noches a todos. Good evening, everyone. We're going to get started in about a few seconds. We will be offering live interpretation in Spanish during this meeting. If you wish to hear the Spanish interpretation, please click on the interpretation button at the bottom right of your Zoom screen. You will see a globe icon. We will turn it on in a minute after these instructions. If you're joining us via the Zoom smartphone app, select your language by clicking More or the three dots in the bottom right corner of your screen. Select Language Interpretation, then choose Spanish, and then click Done. If you wish to hear only the interpreter and not the original speakers, be sure to click Mute Original Audio. Everyone must choose a language. Estamos ofreciendo interpretación en vivo al español durante esta reunión. Si desea escuchar la interpretación en español, haga clic en el botón de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla de Zoom. Verá un icono de globo terráqueo. Este se encenderá cuando terminemos estas instrucciones. Si nos está acompañando a través de la aplicación de Zoom para smartphone, seleccione su idioma haciendo clic en donde dice More o Más o en los tres puntos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione Language Interpretation o interpretación del idioma y después elija Spanish y haga clic donde dice Listo. Si desea escuchar solo al intérprete y no al presentador, asegúrese de hacer clic donde dice Mute Original Audio o silenciar el audio original. Debe de escoger su idioma. Back to you, Mónica or Brad. Good evening, everyone. Thank you so much for Buenas tardes a being todos. Gracias por estar aquí esta noche. Tenemos nuestra especialista en lectura de la primaria, Betsy Hall, y nos va a hacer una presentación sobre cómo podemos ayudar a los chicos que empiezan a aprender a leer. Bueno, ese soy yo. Muchas gracias, me da mucho gusto verlos. Esto es un poco raro porque siempre hago esto en persona y así es que me gusta hablar con las personas directo, pero tendremos que hacerlo así y los he conocido a muchos de ustedes en persona y tengo todo un centro de apoyo, pero parece que ahora no es posible. Así es de que esta información les voy a pedir, si no es una pregunta que sea urgente, podemos esperar a hacer las preguntas al final de la presentación. Si es urgente, por favor, escríbanos en el chat. Este taller es cómo apoyar a su lector principiante en kinder y en primer grado. Como pueden ver, tengo unos gatitos ahí. Tal vez participen aquí. Tengo dos gatitos en persona que les gusta aparecer en pantalla. Así es que, así es la bienvenida. Ese lo hice hace un año. Ahora ya no me veo como esta persona de la fotito, pero esta es mi agenda de la próxima hora. Estamos tratando de hablar de el marco de trabajo para la lectura. Hablamos de la fonética, de los sonidos y de la ortografía cuando hablamos de palabras a la vista, palabras irregulares, con sonidos irregulares y su ortografía, la importancia de la conciencia fonológica, tres tipos de lectores y cómo escoger el libro correcto para ellos. Vamos a hablar un poco sobre cómo las cosas que, oh, mira, como ahí está mi gato ahora. Y y qué son las cosas que me deben de dar una idea de que me debo de preocupar y después preguntas. Cuando hablamos de esto, se me vienen muchas cosas a la mente. Así es que primero que nada, para que los niños puedan leer, tienen que estar motivados, tienen que tener algo que es importante para ellos y que
sea importante para ellos y que les interese. La mayoría de nuestros niños están motivados y cuando están, si no aprenden esto, después puede perder la motivación. Y pueden ver que el marco de trabajo está dividido entre dos cosas. Tenemos la parte izquierda, que es la decodificación y la encodificación, y del otro lado la comprensión. Vamos a hablar esta noche sobre principalmente en la decodificación, y la comprensión es tan importante y esa es una de las razones por las que debemos de aprender a leer. Si no, no habría ningún caso de leer si no pudiéramos comprender lo que leemos. Para los que son principiantes de lectura, no van a tener tanta comprensión sobre lo que significan las palabras, sino que van a tener la comprensión de las lecturas que ustedes hagan con ellos. Y si les hacen la lectura en inglés, en español, en alemán o en el idioma que ustedes quieran, van a trabajar en la comprensión cuando ustedes lean en voz alta con ellos. Nuestros lectores principiantes están al principio de su vida de lectura. Aquí es como nos vamos a enfocar esta noche. Vamos a ver el reconocimiento de las palabras y de cómo pronunciarlo, y la otra es la fluidez. Vamos a tener la conciencia fonológica, los conceptos, y después a la fonética, que es conectar las letras con el sonido, y las palabras a la vista. Y cuando todo esto trabaja en conjunto, los niños pueden desarrollar una automaticidad y leer de una manera fluida. Y entonces, ya que empiezan a leer de manera fluida, pueden comenzar y pasar a la comprensión. Así es que vamos a enfocarnos en esta parte de la lectura. ¿Por qué el inglés es tan difícil? Es uno de las cosas más difíciles. 26% de nuestro vocabulario es germánico. Y todos han dejado, otros idiomas han dejado su legado, porque no son tan fáciles de escribir. Así es que el 26% del inglés es de origen germánico, el 30% es francés y el otro 30% es latino. En inglés hay 26 letras o 43 según por el sonido, 43 o 44 sonidos. Imagínense que tienen que saber el nombre 26 letras y luego tienen que ver cómo reconocerlas en mayúscula y luego en minúscula, estos 26 por 2, y después cómo suenan. Así es que eso es mucho. Queremos saber que hay muchas maneras de la pronunciación, como hay muchos sonidos como la WH. Antes se hacía como what, where. Ya no hacemos esto, pero la ortografía se mantiene, así es que tienen que aprender esto. Y también el inglés está lleno de modismos como siéntate derecho o ya párale. Así es que son muy difíciles porque si no eres, el inglés no es tu primer idioma y lo estás aprendiendo como el segundo o tercer idioma, es algo muy complejo. Creo que hay varios idiomas como el finlandés, es un idioma bastante transparente, o el español o las lenguas romances son mucho más fáciles de leer porque lo que ves es lo que estás leyendo y puedes hacer
los sonidos mucho más fácil. Y toma como 7 años para que tengas fluidez y seas un experto en un idioma. Así es que vamos a empezar a practicar los sonidos de las letras en inglés. Tal vez conozcan estas gráficas. Esto lo vemos en kinder y en primer grado. Y hay muchas, esta gráfica no es la única, hay muchísimas de A por manzana, y lo importante es que sus hijos utilicen una gráfica con la que sus hijos se puedan entender. Tenemos la A de alligator, B de bear, C de cat. Y si ustedes no saben o no conocen esta gráfica de la fonética, vayan a la página de internet de sus maestros de kinder y de primero. Tienen todas las gráficas ahí, incluyendo videos como Baba Bear, Katy the Cat, Dee the Deer, y todos esos son los que y luego Eli, y luego me esa es alguna de la manera que los niños lo pueden reconocer. Y de hecho les voy a mostrar. Vamos a ver esta gráfica de ortografía donde tenemos 43 sonidos. Les voy a dar un minutito para que lo vean. Está organizado con las consonantes primero y luego los diptongos y después, si estuviéramos en persona, se los gustaría que lo repitieran en persona. Así es que les voy a pedir que ustedes desde casa o donde estén acompañándonos lo repitan. Es importante que si le quieren ayudar a sus hijos a aprender a leer, puedan pronunciar las palabras correctamente. Así es que lo más difícil de hacer el sonido es no distorsionarlo. Y al distorsionarlo es no hacerle A al final. Así es que no queremos decir la letra B y decir ba, o la C y que diga K. Así es que si hacemos eso, si hacemos la, vamos a deletrar gato, que es cat, empiezan K, A, ta. Y entonces tienen problemas porque cuando leen dirían cata. Y no es lo que queremos hacer cuando estamos leyendo la palabra cat. Y entonces tiene que ser muy limpio y muy preciso. Y después de esta noche, por favor, recuerden no distorsionar el sonido de cada letra. Así es que aquí tenemos la primera consonante, la letra es B y el sonido es B. B. No ba. B. Así es que voy a parar para darles un segundo para que ustedes la digan, para que escuchen cómo la hicieron. Tenemos 3 maneras de hacer la letra C. C, K o CK. Las 3 maneras de escribir esto, el sonido es K, 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 no K. La letra D, el sonido es D, D, no da, D. La letra F también se escribe con un diagrama que es PH y eso es y es igual. Esto está complicado entre el inglés y el alemán.
Esta es una letra difícil para los niños. Digan el nombre. Cuando dicen G, ¿cómo suena? G. Y la G suena G, pero el sonido que les enseñamos es el sonido de G, de gorila. Pero es un poco confuso. Si ven la letra G y dicen G, es porque están pensando G. La mayoría de nuestras letras hacen el sonido de su propio nombre. Esta es una letra confusa solo al principio y el sonido es, realmente no hay sonido. Eso es como un soplo de aliento, como es como cuando le soplas a tus anteojos para empañarlos y limpiarlos. Y toma el sonido de la siguiente vocal, como happy, hit, hot, como que se mezcla. Así es que empieza como con un soplo y luego se adopta el sonido de la siguiente vocal. Después tenemos la letra J, como el sonido de y. Y es complicado porque en inglés también se complica de G, edge, como fudge. Y también se escribe G-E-G-I, E-G-Y. Gently, giant, gymnastics. Así es que tenemos el sonido de Y. ¿Tenemos excepciones? Por supuesto que sí. Pero get, siempre va a haber excepciones de todo. Lo más probable es que al final de la palabra, como page o stage, hace el sonido de la G. Este es la L. El sonido de L es L. L. Es importante cuando aprendemos esto al principio de la lectura que podemos mantener el sonido, porque es más fácil de mezclarlo como este. El siguiente es Este es uno de los primeros sonidos que empiezan a hacer los niños cuando empiezan a balbucear como mamá, mamá. Es un sonido muy fácil de hacer. Es uno de los que enseñamos primero a los niños y esto es porque lo podemos mantener y mezclar. La N también en inglés se escribe con KN. En alemán también pero en alemán se pronuncia la K. Son dos sonidos. Y en inglés sí que nos quedamos con la K, pero no la pronunciamos. Y el sonido es Tápese la nariz y diga. No se puede, por eso lo hacemos así. La siguiente letra, el sonido es de la letra P y es no hay vibraciones. Pig. Diga una palabra que comienza con la letra P. Es como la H. Toma el sonido de la siguiente vocal. La Q. Este sonido es qua, pero si lo escucha, empiezan con la QU y es como Q. Así es que si dicen Q, como quake, quiet, queen. No es quiet. No hay A. Quick. La R y la WR no es ra, es r. Red.
Run. There's no at the end of it. No hay A después de esto. Letter S. La letra X. Oh, and you know, I meant to mention Ah, this no, because, perdón. La letra S. sometimes when kids see the Y letter muchas veces C, cuando la what letra, exactly los do they niños, want to perdón, say? se me olvidó decirles esto, que cuando ven la letra C, C, ven la letra C and they're partially correct. y están right? correctos, Because S says S, porque la C, S suena C, S, and C pero like CI pattern, es sí, E-I-Y, E-I-Y, turn the EY, turn the hard C into the soft S sound. So race, convierte la or C dura entre una C suave, como city, cycle. again, there's exceptions, but this Hay is excepciones, to make pero sure you're es aware of. We have algo lots bueno of para words in English that end, especially if it ends with a hacerles saber esto a los niños. dance or one. Piensen como la palabra de dance, That's a nice crisp one. iced tea, V, same position as the F, but turn your voice on. es la misma posición, pero como Hold v. it, but it tickles. Y sí, lo pueden mantener, This one pero is les da say the cosquillas. singer. Say the name. En este digan What do el you think it would nombre. say? D, of course, because it's W. Como van a Some decir say D, nope, porque es some W doesn't say D. y no se dice They así, don't no es D, doesn't say sino que no dice So just wa. like we said coo for Así es que cute, como les we dijimos talk como about woo QW, for W because it's the right mouth position. porque es la posición correcta de la boca, como wu, Water, water, Wednesday, wet, wet, en lugar de wa, water. no es water. Think about the woo. Así es X que is the piensen en el only wu. letter in English that La actually X has es la two única sounds. letra en inglés que tiene dos sonidos, la K y la S. I don't know why I do that. It's just like No sé por qué and it has like X power, I don't know. But tiene X como is un X. So poder K is mágico. S, right? Es la This is X. only true at the end of a word. At the beginning Y esto of a solamente word, al final de la usually palabra. says Z, like Xerox or Xavier. Como al principio es como Z, como Xerox. Pero cuando estamos enseñando en kinder y en primero, nos enfocamos en la X al final y pensamos como Fox. Aquí hay otra difícil. Digan el nombre de esta letra. Y. ¿Qué sonido creen que van a hacer las personas? Wu. No, ese es de otra letra. Esta letra, la letra Y, la letra Y, son los más complicados porque es consonante y es vocal. Solamente actúa como consonante al principio de la palabra. Por eso es que la tenemos aquí. O sea, al principio de la palabra queremos que los niños piensen que están listos para que digan yes, yummy, yucky, en lugar de ya. Y vamos a ver aquí otros sonidos que hace la Y. Y después la última consonante aquí es la Z, que suena Z, y también va al final de la palabra como S y suena como S, como has, was, glasses. Y está la S, suena el sonido de S. Estos son los hermanos H, S, H, suena sh. Quiero que lo hagan así. Ponga su mano enfrente de la boca y haga ese sonido. Debe de sentir algo de aire en su mano, pero no mucho. Ahora vamos aquí a esta. Ponga su mano otra vez y haga el sonido otra vez de la CH como TCH, TCH, como ch, ch. Si lo hace correcto, debes sentir el
kids do. aire que pega en su mano, como los que hacen el español, And for es ch, shh. just pretend you're sneezing. Chew. They can feel it. Haga como que está estornudando. Okay, so C or SH. Ay, shh. WH we Oh, don't say ch. anymore. We spell it, but we just make the plain old ooh sound. What, when. Okay, TH makes Y la three sounds. TH It's the one time hace you dos really sonidos stick your tongue out at somebody, 'cause you have to put your y tongue es como between que your tiene que teeth sacar la lengua y to make that doblarla. sound. Now, if you're 5-year-old or Así es que si 6-year-old, tienes you 5 años o 6 años o, o 7, todavía no puedes hacer muy bien ese sonido, ¿ok? Esto junto con las R son de los sonidos más difíciles. Y si no tienen los dientes de enfrente, peor. Y así es que si no puede hacerse da, there, and these. Vamos a convertir nuestra voz y hacer. Debe de sentir cómo vibra su garganta. Ahora apague la voz. Haga thin. Entonces no vibra, ¿verdad? Tiene que salir la lengua. Angie. Este es algo. En la NG es algo como raro. Es como atrás de la nariz. Como song. Siente como la lengua se levanta y bloquea la garganta. Song. Ring. Y ya hablamos de esto. Y este es un estándar de primer grado. Los niños deben de poder leer palabras de ING. Y aquí hay algo interesante que hace más de un sonido para nosotros, pero hay una razón por esto. Tenemos que tener un sonido suave. Vamos a decir la ED va a sonar t, como pushed, hit, jumped. Cuando lo están haciendo, lo van a hacer sonar como una T. Primero lo van a escribir con una T. Y ahora rolled, planned, smiled. Lo pueden sentir. Si la palabra termina con una T o D, agregamos algo un poquito más, como wanted, started, landed. Porque no suena started o landed. Entonces tenemos que poner un poquito de sonido ahí. Por eso tenemos estos 3 sonidos. Ahora vamos a hablar de las vocales. Y si no está al final de la palabra, va a tener un sonido corto y esto es algo muy importante para ustedes de saber. Porque las vocales es lo que hacen las palabras. No puedes tener una palabra sin vocal. Así es que la A suena A, como alligator. La E corta es la E. Elephant. La I corta. Hay mucha diferencia entre la E corta y la E y la I corta. Tienen como que sonreírse, ¿ok?
short Eh. O, you're gonna kind of drop your jaw more. Luego aquí es ah. And this is a special one. So short U says what? This is the easiest sound of all. Y este es el sonido más fácil de todos. Ah. A veces le decimos así como si alguien te pegara o algo así fuerte en el estómago y te dijera, ah. Aquí es algo importante que es muy importante. No va a ser tan importante en kinder o en primero, pero pueden tener estos problemas al principio porque cuando tienen más de una sílaba en inglés y la vocal suena como a, again, around, about. Esa primera letra es a. Aquí esto es algo que tienen que estar conscientes para los niños de kinder y primero. Aquí tenemos la R controlada o la RC como R. E, R, I, R, I, U, R suenan igual, pero se escriben diferente y los niños tienen que aprender esto. Todos dicen bird, nurse. Y la OR, or. Tenemos que tener las vocales largas. Tenemos que enseñar los sonidos cortos hasta que lo tengan. Sí, luego nos da muchísimo gusto. Además, que adivinen. Sí, ya creen que saben algo, pero adivinen qué. Tenemos muchos otros sonidos. Y luego vamos en lo que es los diferentes, depende cómo le quieran decir a las vocales, pero hay una idea que es una vocal, una consonante y al final esa E puede que la E cambie. Pero si al final de la palabra está la E, es A, E, I, O, U. Y aquí solamente tenemos diferentes maneras de escribirlo. Puedes escribirlo A, I, A, Y. Todo depende cómo quede ahí. Y tenemos A, Y, como la palabra play o array. Si está en medio, es AI, como rain. La EE y la EE hace lo que dice. La EI, casi el 40% de las veces, la head o feather, como breathe and breath. Así es que es difícil. Pero cuando pueden que haber escuchado esto, cuando dos vocales van juntas, la primera es la que habla. Es para la información principal. Algunas veces. Y es verdad para la OA. Así es que si no suena bien y tienen que saber que tienen que hacerlo con la E corta. Esto es algo, la siguiente es un poco complicada, pero hasta que aprendan que suena, cuando están juntos suena I. OA suena O, pero está en medio, no al final. Si quieren tener un sonido O W. No nos gusta terminar las palabras con vocales, excepto con la E.
Así es que casi terminan con la Y All right. o con alguna And otra then from consonante. U, Y para la U it's larga, tricky. We get into U's este es and difícil U's. porque hacemos One, U's. you can say U as in La O, cute, la U larga como C-U-T-E. cute. And this would be Y este sería few. few So you can hear the U sound. para que puedan escuchar el sonido de la U. But then Few. we get over into the oo. So this would Pero be después pasamos a la U dude, como dude, D-U-D-E, right? Same pattern, but it's oo, dude. como This would be dude, new. como new. So this starts to get complicated. Kinder, don't need to worry Así about es que this. es un poco complicado. Todavía en kinder Yeah, tampoco. this is going to be coming Y up en in a primer couple grado weeks sí un when we get into poquito. second and third. So Pero this después lo one, podemos just so cambiar. you Y esto know, que está aquí, para que tell the sepan, kids, y se lo decimos a los niños, itself, because if este we va look at sola. polysyllabic words, words with Porque si hacemos como palabras polisilábicas, los niños tienen que saber que si la sílaba termina en vocal, es larga. Station, fever, silent, lotion, music. Todos tienen 2 sílabas y era larga. No es para kinder, solamente para que sepan. Y aquí tenemos los us, como super, como music. Y luego tenemos la o, como good, boo, book, good. Esto es de posición. O-I in the middle, O-Y at the end. And that's the same pattern that you have here. A-I in the middle, O-I in the middle, O I, at the I, end, Y al final o Y al final. Y al final para el sonido AO. Y casi siempre al final. Y esto es al final, el mismo patrón, como la AW, como es el sonido A. Después de todas estas vocales, creo que es muy importante que ustedes se sientan familiarizados con esto para que sepan todos estos sonidos y puedan ayudar a sus hijos. Ahora déjenme regresar a esto. Esto es algo que utilizamos y esto es Persits, que es algo que utilizamos en kinder y en primero como nuestros programas de lectura. Aquí hay una manera en que podemos hablar de estas vocales cortas. Y utilizamos este gato y es fácil y divertido para los niños. Así es que, where is the cat? ¿Dónde está el gato? Está at the chair. At the chair. ¿Qué está tocando el gato? El gato está tocando the edge, la orilla. ¿Dónde está el gato? Está in the chair. Tenía un niño que estaba discutiendo conmigo que si estaba en la silla, tenía que estar adentro de la silla. No, les dije, estamos mostrando el gato sentado en la silla. Ahora vemos al gato on the chair y luego aquí under the chair. Es algo que pueden hacer con sus niños y creo que sí puedo compartir esto con ustedes para que tengan ligas con todas mis diapositivas y puedan tener esta información y lo pueden hacer con los niños. Y luego les digo, ok, ahora lo tienen que repetir. At, edge, in the chair. ¿Y cuál creen que es el favorito?
on the chair y luego la O, pero pueden poner la mano o algo así abajo. Entonces, es una forma divertida de que estén familiarizados con esto. Les ayuda a recordar. Y luego tenemos otros niños que pueden utilizar otras herramientas. Así es que esto es una forma muy útil para poder aprender muchos sonidos. Este es lo que utilizamos para las vocales largas. Se ve igual, pero tenemos algunas fotos como cake, tree, kite, bone y mule. Así es que vamos a hablar de cuándo van a aprender esto los niños. Piensen en sus propios hijos. Vamos a ver las diferentes etapas en las que los niños aprenden. Entonces, de preescolar, tenemos lo que les llamamos los conceptos impresos. Esto es antes del alfabeto. No tienen todas las letras, no conocen todo. Tal vez pueden escribir algunas palabras, pero todavía no tienen todo este sistema. Lo que es importante para ellos es el título del libro, la parte de atrás, las ilustraciones, enfrente y atrás, es leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y todas estas cosas que cuando tenemos que leer en voz alta con ellos y les estás leyendo, están aprendiendo todas estas cosas contigo. Así es que es conocimiento antes de la lectura. Y aquí estamos aprendiendo las letras del alfabeto, las mayúsculas y las minúsculas. Las mayúsculas son más fáciles de que reconocen porque están del mismo tamaño. Piensen en esto. Todas las letras mayúsculas son del mismo tamaño, están del tamaño del renglón. Algunas son así es que cuando lo vemos a esta parte del año, su hijo de kinder, más o menos ahí deberían de estar. Una vez que ellos están ahí, podemos transicionar a conectar los sonidos. Una vez que tienen las letras, van a aprenderlos y vamos a poner estos juntas. Y es una parte crucial de la lectura. Y los niños deben de poder poner las tres partes. Están entrenando su trabajo, a su cerebro, para cuando vean las letras, digan, es una S que dice S, que dice A, y una M que dice. Segmenting comes into play for spelling. So if I wanted to spell the word Sam, I have Así es que si quieren deletrear toda la palabra Sam, piensan y luego entonces escriben la S. Y esto es lo que es la segmentación. Así es que realmente los tienen que aprender todo esto. Y aquí es donde aprenden a leer. Si su hijo está en primer grado ahora, esperamos que podrán saber algunas palabras. Your kiddos are only getting half the amount of instruction that they would be getting if they were in a non-immersion school. So that's something to bear in mind when we're looking at Pero recuerden que cuando
hacen esto comparado con y comparen a sus hijos, nuestros hijos run a little bit behind salen, who are in se atrasan un poquito porque acuérdense que estamos en una escuela de inmersión en alemán porque están recibiendo menos inglés. Y después, cuando terminan aquí, tenemos niños que pueden hablar fluido. Y no hay muchas cosas, no se preocupen. If Sally's child next door is reading two-syllable words in first grade and your child is not yet, it's okay. It's okay. My kids went through Einstein. Mis hijos estudiaron en Einstein y aprendieron a leer y escribir. Igual les toma un poquito más de tiempo, pero sí van a aprender. Así es que esto es una de las cosas de lo que dicen los estándares. La segunda parte de primer grado, vamos a pasar a la ortografía. Vamos a empezar a trabajar en juntar dos consonantes, los diágrafos, y luego vamos así los pares de otras cosas, de otras letras. Is it okay if your child gets all the way through first grade and they're just kind of here? They're not solid on the final E yet. Yep. For our school, that's okay. That's okay. They will still work on this in second grade. I'm working on it with second graders right now. It's okay. Right. So just again, there's that little bit of lag we have to be aware of. So children work on this spelling pattern level until they're Así es que vamos a ver estos patrones y se van a dar cuenta que van a ir aprendiendo poco a poco y luego vamos a la parte final, que es la parte polisilábica, donde los niños de veras no lo aprenden completamente hasta la mitad de tercer grado. Incluimos otros tipos de sílabas y sufijos, prefijos, consonantes más sílabas y las raíces. Así es que están aprendiendo a leer. Así es que tienen que tener todo esto antes de que su mente esté lista para trabajar la comprensión de la lectura. Siempre y cuando tengan todo esto y esta energía en su cerebro, van a empezar con la decodificación y van a empezar a leer estas palabras y van a las. Así es que si quieren que aprendan a leer, hasta aprender a leer, no se frustren si no pasa así para todos. Ahora, ¿cómo sabemos en qué nivel está su hijo? Así es que ¿cómo saben si a los niños les está yendo bien? Así es que tal vez no hayan recibido las calificaciones todavía, pero se las van a llegar. Porque lo primero es, esta es una evaluación que se llama BEST, es la prueba de fonética básica. Y como pueden ver aquí, son todos los sonidos de las letras y están organizados, que son los más fáciles, que son los sonidos continuos, los que son más difíciles, los que se detienen. Y aquí los difíciles, la H, la W, la Y, X y Q. Así es que tenemos posibles 21 puntos. Aquí tenemos las vocales. Ven que no están en orden. Así es que algunas veces los niños aprenden en orden y nada más se lo repiten, pero queremos que las conozcan de manera aislada. Consonants, at least 16 or so, we're going to see, well, how are they doing on blending? So first grade, definitely your students were Así es de que you can see these are easy
Pueden ver que estas son So it starts out with fáciles. Tenemos sonidos sentidos. B, A, N. and then the next row has stop sounds. That's harder to blend. Ug, t, eh, right? This is easier. Y este es fácil porque dicen map. We do these two rows and then we move on into the digraphs. And then into the consonant blends. And then into the final E. And if you're thinking that this looks Y like luego están pensando que se ve como esto. we literally Y just sí, set así se ve. sequence, right? Acabamos de hacer Just toda as esta vowel sounds, blend, evaluación de todo esta con sonidos de consonantes, vocales, segmentación, vocales, y así va pasando toda la lista. open sequence. And you can see it goes all the way down here to Y aquí tenemos palabras polisilábicas y como son tan difíciles, como tremendous, y siempre quieren ver cómo les va a sus hijos. Hay que hacer esto un par de veces al año y por eso tenemos 3 grupos y determinar lo que necesitamos para un poco de just how we keep track of their progress. Okay, so we spent a lot of time. I've lost track of what time it is. 6:52. Okay, we spent a lot of time talking about. Ok, ya hablamos mucho tiempo de esto, de los sonidos regulares. Ahora vamos a hablar de lo que sucede cuando son otros los sonidos que no se les han enseñado. Un tipo de palabra como see o liked o como looked, porque queremos que los niños tengan estas palabras y hagan estas oraciones fáciles como I see the dog, I like to run, I like to swim. Así es que lo tenemos que hacer descifrable. Pero aquí es donde están la mayoría de las palabras a la vista. Por ejemplo, si tuviéramos que deletrear esta palabra es was, esta palabra sería on, como sin embargo dice one. Así es que porque no siguen las reglas estos, les llamamos stinkers. Así es que vamos a tomar un minuto. Así es que revísenlas. No. Vamos a que hagan este ejercicio, vean estas palabras y pónganle una D para descifrable o I de irregular. Es algo que se puede aprender así rápido como palabra a la vista o no. All right. If you were with me, Así es que si estuvieran aquí en persona, les estaría calificando, les haría un dedito hacia arriba o deditos abajo, según, pero como no los puedo ver, así es que quiero imaginar que ustedes participaron, así es que les voy a revisar y les voy a decir por qué es tan importante que ustedes sepan y sus estudiantes y sus hijos también, que es like. Esa es D, descifrable. Of. Es una stinker. Si lo fuera a escribir como suena, era UV. ¿Qué tal la palabra sí? Esa es regular. ¿Qué tal play? Es
Descifrable. It's good. Next one. La siguiente. Should. You know, I'm wondering if I'm sorry. These are actually here. Forgot that I'm fancier than I thought. Oh, se me olvidó que podía hacer esto. Espérenme, miren. ¿Qué tal should? Irregular. Try saying it Irregular. Showeled. Si la dijeran como está escrito, sería shoveled. ¿Cómo lo diríamos? ¿Qué tal la siguiente? ¿Cómo deberíamos decirla? Debería de hacer una rima con home, pero es come. ¿Y la última? Es increíble, pero no me di cuenta que al final de la Y, al final de una palabra es I. Eso es lo que hacemos con el sonido largo. Might, try, fly, shy. Las otras, sonidos regulares. Funny, silly, happy. Oh, se me pasó, perdón. Why do students need to know sight words? So way back when we looked at the framework and we talked about automaticity, that means we need kids to be able to read, to look at a word and to not have to sound it out. We don't want students Y queremos que los niños trying to decode a word. aprendan las palabras a la vista para que sea rápido. Si ustedes queremos que los niños necesitan reconocer las palabras que no son descifrables y aprenderlas de memoria. Necesitan aprenderlas de memoria. Y esto puede ser en tarjetitas. Hay otras maneras de practicar esto en casa, pero estas son palabras que necesitan saber a la vista. These are in order of frequency. Estas están en orden de frecuencia, como aparecen en inglés, como va. Y la E porque decimos decir I have a cat en lugar de a cat. Ese es el segundo, tercera y más para segundo y tercero. Pero utilizamos palabras de STEPS que esperamos que ustedes conozcan. Así es que tal vez han visto estas letras y estas son las palabras que se les han enseñado y las historias que les han dado. Y tenemos esto aquí. Leer es la mejor manera de aprender palabras. Es que cuando ustedes están sentados y leyendo con sus niños, pídanles si pueden ver las palabras que reconocen. Y si salen algunas palabras que no son descifrables, solamente tienen que saber, no dice lo que se supone que debe de decir con lo que ya sé. Así es que vamos a hablar de alguna manera divertida de practicar. A mí me gusta hacerlo con cosas que puedan tocar los niños. Así es que si tienen una caja de zapatos o algo que tenga algo como un borde, entonces puede poner lentejas, arena o frijoles y pueden hacerlo como una superficie donde pueden escribir. Lo puede escribirlo. Es una manera de practicar.
Pueden utilizar crema de rasurar. Así es que los pueden dejar que hagan esto. Y entonces pueden hacer y les dictan las letras. Y les dicen B. Y entonces ellos escriben la letra y les puedes hacer ch, como la palabra was. Si eres muy valiente, pueden ayudarlos a hacer esto. Así es que si tienen algún niño como que ya está aburrido de los métodos que han utilizado, utilicen el pudín. And you can, especially if you've got a couple of words that your kid Lo siento, se está cortando un poco. Puede escribir esta. Pueden escribir sus post-its. Y luego tienen, si tienen un espacio en su refrigerador o en alguna parte, pueden empezar a tener la pared de la fama o como le quieran llamar. Y cada vez que ellos dominen una palabra, se la pongan ahí. Esto me lo dio una idea uno de los papás con sus hijos, que lo puso en la puerta del baño, atrás de el toilet, en el refri, y no podía usar el baño hasta que podía decir la palabra. Entonces lo aprendió muy rápido. Hay mucho tipo de ideas y se los voy a dar a ustedes. Pueden hacer pueden hacer muchos juegos, pueden ponerlos. Pongan las palabras en el techo y con una linterna lo pueden hacer, pueden tener pasta de alfabeto y pueden cortar las letras también y sean muy creativos nada más. Y algunas de estas cosas las pueden hacer porque cuando les damos la plastilina y ellos pueden hacer eso mientras yo estaba haciendo la cena, es una manera de hacerlo y de participar. Ahora vamos a practicar los sonidos. Y les quiero mostrar aquí. Estos son fancy. Pueden hacer algunos contenedores de yogur o lo que quieran. Pero estos son objetos que empiezan con la letra de su nombre. Pueden ver la monkey. Así es que si su hijo realmente tiene muchos problemas, y así es de que pueden ver si tienen algunas otras cosas para que participen. Y pueden ir en su cuarto y buscar cosas que empiecen con alguna letra que ustedes le digan. Y estas son algunas. Y quería traer esto, pero este es un teléfono que se llama el teléfono de los susurros. Este es un pedazo de una PVC.
honestly. They love to hear themselves in this. And so if you have a child who's just really not wanting to Y realmente les puede ayudar a los niños make them a whisper phone, and hasta they will cuarto say grado. because they Y wanna hear it. busquen So uno de this is estos something you de can have them practice un this. teléfono. Have them practice Y this. si Like, quieren let's practicar estos, go to Home Depot and just get the creo get the que words. en Home Depot So pueden those are just comprarlo. some things that you can do to practice. Hay cosas muy If fáciles que you, pueden practicar. feel like making a commitment to getting magnetic Si letters, realmente I quieren encourage comprar you las to do the letras same. I'm gonna magnéticas, recommend that you les voy a just go a recomendar little que, bit the extra distance and que find a set where the consonants are one color and the vowels donde are las another. Why this is so consonantes sean de un color is that y there are some las students really have to learn that eh, every word or syllable in English has a vowel sound. Can't do it without. So when kids are y las starting vocales de out, otro color. Así es que and they're cuando los spelling the word niños man, empiecen they say a MN, it's like escribir something's missing there. You don't have that vowel sound. y dices, no So tienes that's ese why sonido, that's entonces, why if the letters are red, then they can't build a word without a red letter. So there is a link. These you can find on Amazon. así es que estos los pueden encontrar en Amazon About $22. y creo que But cuestan they're como really $22. if you have more than one kiddo. Así es que si They're tienen great más de un fun hijo, for practicing spelling words, pueden actually practicar finding a fun way to manipulate these and manipulate sounds and work with ideas y la manera de Again, I'm just gonna tener encourage you, if you estas. decide to make the investment in a set of magnetic letters, it is worth Así es it que si for tienen getting some las sets letras with magnéticas, have the vowels of one color and the consonants. realmente les recomiendo que sí tengan estas, Phonological um, awareness, I talked about it a little bit, but what las is consonantes en un color y las vocales en otro. Ahora vamos a hablar de la conciencia fonética. Vamos a hablar de todas las cosas que es. Es la capacidad de mezclar sílabas y es donde vamos a comenzar con palabras compuestas. Así es que vamos a decir cowboy, cowboy, cupcake. ¿Cuál es la palabra? Cupcake. Eso es la mezcla. Y cuando digas la palabra pancake y la vamos a separar. Así es que vamos a hablar de las sílabas. Así es que estaba haciendo esto con los niños de kinder y cuando las separamos las hacemos que exploten. Estaba diciendo, no les quiero decir esta palabra, pero la van a dividir. Es princess. Y la explotamos. Es una manera fácil de practicar y separamos las palabras y después las sílabas. Es las rimas. Tenemos consonantes y donde termina la vocal. At, in. Así es que si digo k, b, at, m, at, ya lo dividí en 3 palabras que riman. Entonces voy a decir la palabra at. ¿Cuál es la palabra? Esto es algo que pueden hacer cuando estás en el coche, puedes jugar estos juegos con los niños, separar las palabras. Y los niños te tienen que decir cuál es la palabra. Puedes decir la palabra y que ellos la dividan. Algo más que pueden trabajar es el aislamiento fonético. Es solamente decir el sonido de una palabra. Los hago que repitan la palabra y les digo cuál es el primer sonido. Man. Y luego me dicen el sonido. Esto es algo difícil. Una vez que pueden decirme el primer sonido, me tienen que decir el otro sonido. Man. ¿Cuál es el último sonido?
Man. couple of times to hear that sound. Something else that you can play with them. Once they get good at that and you want to be tricky, ask them to identify the sound in the middle. Después de esto tienes que identificar el sonido en el medio. Entonces me dices el sonido del medio. Fan. They would say, Ah. right. The other thing really that's important La otra is cosa que es importante es this is llevar a cabo las rimas. important pre-reading skill, the Es ability una to habilidad hear de escuchar and determine whether something rhymes y or not. determinar si son The rimas o ability no. to produce a La rhyme habilidad de and to producir una recognize rima y is really reconocer. very helpful Y moving es muy into these útil onset and rhyme, moving into tratar the de families. pasar en Because estas it's palabras. to support doing Es- rhyming, it's been my personal experience, and I've been teaching for 30 years He now. estado enseñando por casi 30 años que la mayoría de los estudiantes que vienen y trabajan conmigo y les cuesta trabajo hacer las rimas. Realmente escuchar. Ustedes les costó trabajo escribir y no todos pueden hacer rimas. Es algo muy importante para la lectura. Pueden hacer Díganme si esto es rima o no. Fat, cat, fat, dog, pan, man, pig, wig, dog, day. No rima. Entonces les das 2 o 3 palabras y les preguntas si pueden hacer una rima. Una vez que ya sepan esto, el siguiente paso va a ser que que ellos hagan su propia rima. Así es que pueden decir varias. Fat, cat, mat. Díganme, ¿qué rima? Especialmente, siempre les doy una clave. ¿Qué pones en tu cabeza? Hat. Pero si necesitas darles una clave, pues dáselas. Eso les puede ayudar mucho. Tener historias que riman es algo que les encanta a los niños. Tenemos algunos. Y nuevamente, esto es algo muy importante con los niños para que puedan aplicar esta habilidad que están desarrollando en mezclar letras, palabras y segmentar las palabras en sonidos. Les damos esto antes que hayan aprendido el sonido. Lo siento, se está cortando. The most difficult thing to do is manipulation. This is really kind of the highest level where I might say, all right, I'm going to say a word. I want you to repeat the word and then change the beginning sound. So say fat, change the beginning sound to B. What's the word? Fat. You can see it ties into rhyming, but they won't be able to do this if they aren't first skilled in this. No pueden hacer estos cambios de la primera letra para cambiar la palabra si no tienen estas historias. Y esto realmente puede ayudar bastante. Sílabas y palabras como Oliver, Olivia, no el nombre de todos. Y pueden tener juegos de y aquí tenemos un documento con muchas ideas. Ahora, ¿qué debe de leer mi principiante? Tenemos muchos sistemas.
antes de que sus hijos sepan todas sus letras y sus sonidos. Los libros predecibles son repetitivos. I see a pig. I see a horse. Tienes, tal vez no pueden repetirlos, pero pueden ver la foto y descifrarlos. Muchos de descifrarlo y pueden hacer I see a blue leaf, I see a red leaf. Ellos pueden practicar palabras. Una vez que los niños tienen estas vocales cortas, están listas para leer libros descifrables. Casi todas las palabras deben de poder ser deletreadas. Algunas veces no es muy divertido y hay muchos fat cats sitting on mats. Y como esperemos que su niño no necesite leer tantos, ya que están aprendiendo estos sonidos, ellos pueden pasar a cosas que son más interesantes, pero esto es algo necesario. Esta es la parte de porque sí es difícil hacer esto y tienen que leer todo esto. Sin embargo, como les dije, necesitamos hacerlo. Agarran su vinito y háganlo, porque es algo muy importante para ellos, especialmente para los niños. Este es un ejemplo muy simple. The bat and the rat sat on a mat. The bat and a fat rat sat on a cat. Así es que pueden ver que hay muchas mezclas ahí. Empiecen con libros predecibles, pero después pasen a los descifrables lo más pronto posible. Realmente les va a gustar mucho esto. Los tienen que convencer de que esta es la mejor estrategia para la lectura y también nuestros niños quieren seguir adivinando, porque es algo muy fácil o más fácil. Ellos tal vez tengan esto y te están descifrar las palabras y entonces debemos hacerlos. Al principio está bien, pero después tenemos que hacer de que ellos después hagan esto y que cambien y que lo pongan todos en conjunto, porque esto es crucial. Algunos de ellos ya han dominado otros sonidos y tienen algunas palabras de la vista. Tienen que pasar a lo que sigue. Y pueden pasar al I can read. Quería compartirles. Aquí hay un ejemplo de los libros descifrables que pueden comprar si quieren practicar en casa. Espero que ustedes conozcan y estén familiarizados con Starfall. Si no, la página de internet de su maestro debería tener esta información. Nosotros como escuela tenemos acceso a todas las actividades. Así es que también tenemos estos libros que son descifrables.
So Así es que it's scintillating stories. However, this is great practice. This estas is son by Stark súper Lane. prácticas. To get into chapter books. So Zack the Rat is the short Así es book. que Zack the Rat. Here's chapter 1. And you can see this looks Y like como a pueden ver, esto se ve como un libro de niños grandes. totally decodable, right? We've got sight words like says and sight words like down, but pass and stack and trash, Tenemos aquí all decodable. todos estos libros que son descifrables. That I wanted to show you. Here's Estas another son one. algunas cosas. These are the Bob. We can't actually see the books. Oh, you can't. I'm so sorry. O no se pueden ver los libros que estás hablando. Oh, Okay, thank you so much for telling me. All right. gracias por Let's decirme. shrink this then. I'm not sure why it's not being shared. Let me try this. Hmm. How about now? ¿Qué tal ahora? Thank you. I'm so sorry. I didn't know this. Oh, sí, lo siento. Yes, that works. Here's Starfall. Here's what this looks like. Así es como se ve esto. Muy sencillo. Has a big ball. Okay. Great for practice. Here's what their chapters Es look muy like. bueno para practicar. You can see there's more text. Fully graphic, which the kids like. Hay más texto, más gráfico. Y de hecho son bastante baratos si los quieres ordenar para ustedes. Yo los tengo en el centro de aprendizaje y si quieren, necesitan algunos, sí les puedo prestar. Tenemos otras series de codificables. También los pueden comprar en Costco. Tenemos otras palabras aquí. Así es de que los niños en esta etapa necesitan mucha práctica. Así es de que tenemos otra serie que una vez que los niños están listos para leer de una manera más independiente, tenemos los libros de Acorn. Do you like my bike? Está escrito en una manera gráfica. No tiene mucho texto, está escrito de tal forma que están a nivel de primer grado. Y también están muy bien para segundo grado. Pueden ver que tienen que saber pero están disponibles. Y quiero mostrarles algo. Así es que si ven esto, es los principiantes de lectura. Nivel 1. Vamos a ver esto. Would your beginning first grader be able to read all of the words on this page? Así es que los niños de primer grado deben de poder leer todo esto. Vean todo lo que tenemos aquí. Giggle, que tiene la GI. Nancy Nancy. Fancy Nancy es algo buenísimo para leer en voz alta porque tiene muchas palabras sencillas, pero que un niño que es principiante pueda leer esto no es razonable. Así es que cuando van a Target o a la biblioteca o
donde vayan y quieran escoger un libro para su niño, no vean esto nada más. Tienen que verlo y ver si es algo que patrones y que vean qué es lo que va a necesitar para poder decodificar esto si quieren que lo lea ellos solos. Aquí hay otro. Estos libros de I Can Read, sí, son muy buenos una vez que ellos han aprendido y se sienten mucho más cómodos con eso. Este dice nivel 3. Ahora danos la historia. Esto es algo muy bueno para alguien que sabe leer bastante bien de primer grado. Es completamente apropiado. Como les dijo, aquí es un lector en transición. Ahora, muy bien. No sé si no lo pueden ver. Un momento. ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla? Ahorita pueden ver Fancy Nancy. Cosas que les deben de preocupar. Hay algunas cosas que pueden ser alguna discapacidad, falta de capacidad, incluyendo, así es que si están haciendo estas actividades y su hijo está teniendo problemas, es algo que le deben de decir a su dificultad para escribir correctamente o es para, no solamente para primero o segundo, pero cuando los niños son un poquito más grandes, mayores, y todavía siguen teniendo problemas, tienen problemas con la secuencia de las palabras, así es que si dicen cat, así es que puede ser un problema. Como les dije, muchos de los niños que trabajan tienen problemas para las rimas y problemas de lenguaje. Es verdad que los niños que se retrasan en el lenguaje les cuesta un poco más trabajo, pero no quiere decir que es algo que sea imposible, pero si le decimos al maestro y está tardando un poquito más en hablar, es muy buena información para nosotros. Si se tardan se compara con los otros niños, pero si sus niños, sí, cosas básicas y, y recordarlo, pues eso podría ser una discapacidad en la lectura y tal vez algún problema en el idioma. Si no entienden las bromas o así, o no pueden, les cuesta mucho trabajo hablar. Si ustedes les costó trabajo aprender a leer o tienen estas discapacidades para la lectura en la familia, lo más seguro es que sus hijos también tengan ese problema, pero si les costó, si ustedes fueron súper buenos lectores, entonces no, eso no se puede heredar. Es una lista de recursos que están disponibles y ya con eso terminamos. Ya son las 7:30. Perfecto. Muy bien. Voy a parar aquí.
Así es que puedo ver un par de comentarios. No los puedo escuchar, pero si quieren ponerlo en el chat y tener preguntas, desafortunadamente no pueden venir a visitarme, pero si tienen algunas preocupaciones sobre su hijo, por favor, mándenme un email. Me pueden encontrar en la página de internet de la escuela. Yo soy Bejo, y me dará mucho gusto hablar con ustedes. Sí. Sí, no se trata de que tu hijo no sepas. Sí, no saben lo que es. Muchas gracias. Me encanta las palabras. Me especializo en la dislexia y me da muchísimo gusto ser su recurso. No se asusten con la fonética, si lo pueden hacer. Bueno, si no hay más, ¿ya? ¿Hay algo más que tengamos que hacer? No, that is all, and I have been monitoring the question and answer box. and Bueno, there- muchas gracias, lo hemos monitoreado. somebody just asked about the slides. Everything will be available on Sí, the todo va a website estar of disponible Parent en la University. página de Albert Einstein bajo los talleres para padres en Parent Universities. Me lo mandan a mí y a Brad y yo lo hago. Yes. Sí, va a estar disponible. Thank you, everyone. Gracias a todos. Hasta luego. All right, bye. Bye.